Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en una transmisión más. Ya hoy viernes, por fin, 10 de febrero del año 2023. Hoy, como cada noche, vamos a realizar un análisis y yo creo que va a ser de interés. Por lo que he encontrado, yo creo que es importante retomar lo que mencionaba ayer de la frase, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y antes de dar inicio a este análisis, voy a compartirles una frase que va muy ad hoc con este tema. La frase es de Sebastien Fauré, que es un filósofo anarquista, y menciona lo siguiente: el orden, hoy, lo que ellos entienden por orden, es las 9/10 de la humanidad trabajando para procurar el lujo, los placeres, la satisfacción de las pasiones más execrables de un puñado de haraganes. Y bien, dije que va muy ad hoc con el tema porque hoy vamos a hablar de un partido que ha crecido de manera muy rápida, curiosamente por las coaliciones a las que ha sido parte. Y yo creo que ustedes saben a qué partido me refiero, ¿verdad? No es difícil de adivinar. Y sí, hoy vamos a hablar de la historia del Partido Verde Ecologista. Fíjense que les recomiendo mucho, de verdad, conocer cómo surge este partido que, como bien dice lo que estuve leyendo, y creo que todo mundo lo sabe, es un partido familiar, el cual fue el cuarto partido político en México por número de representantes en el Congreso de este país. La mayoría de los representantes eh, han ocupado las posiciones gracias a sus alianzas estratégicas con otros partidos. ¿Y por qué considero importante comentar o analizar esta noche el origen del Partido Verde? Hace unos días tuvimos un análisis donde hablábamos de ideología y, bueno, es respetable cuando un militante del partido que sea defiende la ideología de su partido. Podemos estar en desacuerdo entre militantes, pero se respeta a aquel que se mantiene firme en, en lo que dicten sus estatutos, sus principios y demás. A lo largo de la historia hemos visto igual que los partidos políticos no surgen o no son malos desde su origen. Con el paso del tiempo se van perdiendo, digamos, los principios, los ideales de dicho partido y se van distorsionando y pues llegan a ser ya del descontento de la ciudadanía. Entonces, hoy me di a la tarea de investigar y les quiero compartir lo que encontré que realmente me parece muy, muy importante. Nos menciona aquí que en las elecciones federales del año 2000 formó junto con el PAN la Alianza por el Cambio, el cual le dio el triunfo al expresidente Vicente Fox. Veamos que es un partido que no surgió, el verde, no surgió con ideología propia y que lo único que ha buscado pues es el beneficio sin importar a dónde vaya, simple y sencillamente asegurar el triunfo y obviamente el beneficio de este. Entonces en las elecciones del 2000 forma parte de la alianza con el PAN. A partir del año 2003 ha hecho alianzas con el PRI y con el que en el 2012 se gana la presidencia y favorecen al expresidente Enrique Peña Nieto. Desde que obtuvo su primer registro como partido político, que fue el 28 de febrero de 1991, el Partido Verde ha sido controlado por una sola familia. Su primer presidente fue Jorge González Torres, quien era funcionario público y antiguo miembro del PRI, y quien fue sucedido en la presidencia de este partido por su hijo, Jorge Emilio González Martínez, muy conocido como el Niño Verde, el famoso Niño Verde, quien se desempeñó como senador para el periodo 2000 al 2006. Y bueno, se sabe también que
para la candidatura a la presidencia en el 2006, fíjense, por qué mencionaba hace un ratito el tema de los ideales y los principios. Aquí desde el principio vemos que no hay un ideal, un principio, o sea, de irse a un partido a otro en muy poco tiempo del PAN, sumarse a las filas del PRI. Y veamos lo que ocurre incluso internamente en este partido. Para la candidatura a la presidencia en el 2006, el Partido Verde Ecologista de México presenta un candidato a que fue el señor Bernardo de la Garza, quien era miembro del Congreso de la Unión. Ese iba a ser quien nos iba a representar en las elecciones del 2006. Este inicia una fuerte campaña de publicidad en televisión promoviendo iniciativas basura y una simulación al combate a la corrupción. Este punto es muy importante porque para estas elecciones del 2006, escuchen bien, y lo voy a repetir porque lo voy a abordar un poquito más adelante y ya más a detalle. Inician una fuerte campaña de publicidad en televisión promoviendo iniciativas basura y de una simulación al combate a la corrupción. Finalmente, a finales de noviembre del año 2005, declinan y bueno, pues ya no va el señor Bernardo de la Garza, presentan a Roberto Madrazo del PRI ya como su candidato. En junio del 2012, el Consejo General, bueno, antes de irme allá, yo les platicaba hace un ratito de las iniciativas basura y de las iniciativas de una simulación al combate a la corrupción. Y esto tiene mucho que ver en cómo este partido a lo mejor no era su intención caer en lo que ha caído. Sin embargo, ahorita les voy a plantear algo que nos va a demostrar que, pues sí, es un partido que surge con intereses personales, con intereses familiares, como dice la frase que les acabo de leer, de un puñado de haraganes que lo único que buscan es servirse del pueblo sin importar a qué o hacia dónde tengan que irse. Porque dentro de esta información que estuve leyendo hace un ratito, encontré algo muy interesante que viene a corroborar muchas sospechas que hay y aquí están, pues, las posibles evidencias de lo que ha surgido. El Partido Verde se dio a conocer mucho por sus famosas iniciativas, ustedes recordarán, de pena de muerte, algunas de ellas, y principalmente porque ha sido uno de los partidos que más iniciativas ha presentado como un comprobante del trabajo que ha hecho en beneficio de la población. Pero lo que no dicen es lo que hay detrás de todo esto. La forma en que trabajan es una forma simuladora, donde no existe una investigación o algo que sustente la efectividad de las iniciativas que promueven. Hablando de la pena de muerte, sabemos que a nivel nacional se carecen de sistemas de justicia, se carecen de protocolos, se carece de capacitación. Y es más que sabido que en muchas ocasiones personas inocentes han llevado o han sido sentenciadas a penas en las cuales después de un largo tiempo se logra demostrar su inocencia y bueno, se les deja en libertad. Sin embargo, los años que ya compurgaron en la cárcel, ¿quién se los regresa? El daño que ya se le hizo, ¿cómo se repara? Ahora imagínense que sea aprobada la pena de muerte y después de un tiempo se descubra que a la persona que fue ejecutada, pues resultó ser inocente. Entonces, la manera en que han trabajado es así, nada más es simular para decir que metemos iniciativas, pero no tienen un sustento. Y esto, pues viene desde su origen, porque esto que les quiero compartir, data, fíjense nada más, desde Ernesto Zedillo. Sabemos que en México o en cualquier parte del mundo, el modo de sobrevivir del ser humano, pues es a través de
la caza, la pesca, del uso de los recursos naturales. Sin embargo, el rápido crecimiento ha afectado en materia ecológica, perdón, ¿no? Porque no hemos dado tiempo que la naturaleza pues se regenere nuevamente, ¿no? Y ante esta situación, precisamente durante la administración de Ernesto Zedillo, que asume la presidencia en 1994, decreta la creación de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, lo que era la Semarnap, y nombra como titular a la bióloga Julia Carabias Lilo, quien arribó a la administración pública a la vanguardia de numerosos antropólogos, ingenieros forestales, agrónomos, veterinarios y, por supuesto, biólogos. Un gran número de ellos eran profesionales con amplia trayectoria de trabajo en el campo y las comunidades, quienes, conscientes de las ausencias y deficiencias del marco normativo, elaboraron un diagnóstico que permitió comprender que no era posible prohibir la caza, la tala ni la pesca sin antes otorgar a la población otras alternativas de subsistencia. Obviamente, pues para sus sustentos y que esto pues beneficie a quienes viven directamente de ello, que son los campesinos, especialmente los indígenas que habitan en el campo mexicano. Para ello, el personal de la Secretaría elabora el programa de conservación de la vida silvestre y diversificación productiva en el sector rural, que fue alrededor de 1997 al año 2000. Este mismo equipo de expertos trabajó en los siguientes 3 años hasta lograr impulsar la promulgación de la Ley de Vida Silvestre, que se llevó a cabo la aprobación el 3 de julio del año 2000. Este borrador se envía obviamente a expertos en biología, en conservación y proyectos comunitarios con el fin de contar con más opiniones que permitieran ejecutar proyectos realizables y que fueran acordes a los postulados en el desarrollo sustentable. Vean todo el trabajo que propuso y que llevó a cabo esta bióloga Julia Carabias Lillo. ¿Ok? Obviamente, pues se fue desempeñando, se presenta este novedoso esquema de aprovechamiento el 16 de julio de 1997. Se convoca una comida ahí en el Club Industriales del Hotel Ritz en Polanco y se presenta el proyecto por la misma titular, la bióloga Carabias, quien habló ante 400 invitados del abanico de oportunidades que representaba invertir en proyectos productivos con la vida silvestre a través de la crianza y cultivo para consumo nacional o exportaciones. Veamos que algo de lo que está llevando a cabo hoy nuestro presidente al preocuparse por el autosustento ya tuvo un origen anterior, obviamente, en el cual pues inicia un proyecto hasta aquí bastante bien y que dio resultados. Tan es así que este proyecto le interesó a algunos empresarios como son los de Cemex y Ford, entre otras empresas, ¿no? Y ante este impulso, el sector de la vida silvestre creció exponencialmente en el siguiente lustro, lo que se reflejó en el aumento de las solicitudes de registro al proyecto. Vemos que es un proyecto que lleva un procedimiento, lleva estudios, lleva sustento, lleva un diagnóstico, por tanto, da resultados. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasa? Y esto es muy importante para nosotros porque de estos errores, ya sean por desconocimiento o malintencionados, tenemos que aprender. Veamos lo que ocurre en las elecciones del 2000, con relevo de las legislaturas, comenzó una etapa de modificaciones a la normatividad ambiental, claramente antipopular y matizada con ribetes verdes que con buenas o malas intenciones conducen a un país a un nuevo desastre ambiental. Cada una de las iniciativas propuestas tiene una tendencia restrictiva que busca prohibir todo tipo de aprovechamientos, manejo y uso, incluso con fines de subsistencia.
Lo que hemos visto por parte de la bancada verde es que han utilizado esa camisa de verde ecologista y que la promueven como algo ambientalista y que busca siempre el beneficio. Lo cierto es que estas iniciativas o estas modificaciones que han hecho no tienen los estudios, no tienen los sustentos y por consecuencia los resultados han sido contrarios a lo que realmente se busca hacer. Recordarán cuando meten la iniciativa de que ya los circos no debieran tener animales, una iniciativa basura, porque no cumplió con todo el trabajo previo, como lo demostró la bióloga antes de presentar su proyecto. ¿Y qué ocurre? Pues todos los animales que vivían en los circos, que fueron liberados, obviamente al estar en cautiverio, después de muchos años de estar acostumbrados a ser alimentados, terminaron muriendo. Por eso es que se les llama iniciativas basura, iniciativas que meten para decir una iniciativa más por el verde, pero que no tienen los resultados que realmente se esperan. Entonces, con estas modificaciones que hicieron, todo este avance que se había tenido se vino para abajo. Y bueno, este es solo un ejemplo, pero lo más importante de lo que tenemos que aprender, porque este mismo modelo o forma de trabajo se replica. Incluso yo les quiero comentar y compartir lo que vimos en la administración 2018-2021. Y si ustedes buscan en las transmisiones, hay una observación que hice, porque ese mismo objetivo de ver quién metía más iniciativas lo llevaron a cabo el hoy secretario de Desarrollo Social, Pablo Bustamante, y la diputada federal Anaí González. Que ustedes revisen, la idea de ellos era, bueno, Anaí cuando se iba a ausentar ya de la regiduría, cuando estaba renunciando y porque se iba a ir ya a la presidencia del partido, con miras luego a la Diputación Federal, quería salirse con un broche de oro, siendo la regidora que metió más iniciativas. Ella se va con 10 o más de 10 iniciativas. Y pues Pablo iba por la misma línea, iban tratando de meter iniciativas que a la larga, pues yo les pregunto si alguna de ellas realmente benefició al pueblo de Benito Juárez, a la población de Benito Juárez. Y dentro de estas iniciativas, lejos de beneficiarles, voy a recordar una. Su famosa frase de evitemos el uso de plásticos y popotes porque terminan en la playa y que terminan extinguiendo las especies, prohibiendo el uso de bolsas de plástico. ¿Realmente mejoró en el tema ecológico? ¿Realmente disminuyó eh, la basura, la producción de basura en nuestro municipio? El problema sigue. El tema no está en la prohibición, como bien decía esta bióloga. O sea, tú tienes que presentar un proyecto con alternativas. ¿Y qué fue lo que vimos? ¿Quiénes fueron los que se beneficiaron realmente? Los supermercados ya implementaban el uso de bolsas ecológicas. ¿Cuántas veces no nos pasó que después de uno o dos usos nuestras bolsas se nos desbarataban? Porque eran bolsas que estaban diseñadas o están diseñadas para desbaratarse después de cierto tiempo. Bueno, pues con la prohibición del uso de plásticos, los supers dejaron de darlos, afectando a quienes trabajaban en estas tiendas de servicios, embolsando o empaquetando la compra de las personas que iban a hacer sus mercancías, sus despensas. Afectó a cada una de las familias porque cuántas veces no nos ha pasado que sales y dices, ay, necesito algo de súper, llegas y no traes bolsa y terminas comprándole una bolsa ecológica al supermercado. ¿Cuántas veces no nos hemos llenado de esas bolsas? Terminó afectando cuando vas a comprar tus alimentos, porque bueno, antes de la pandemia sí se empezó a aplicar, entonces tú vas a comprar una torta y cuando te van a dar tus salsas o tu chile jalapeño, te lo dan en papel. O sea, todas estas cosas nos demuestran que las iniciativas no fueron debidamente planeadas, ni sustentadas, ni elaboradas por expertos en la materia, ni mucho menos ofrecieron alternativas.
El problema de la basura no es nada más la producción que hay en cuanto a la basura, sino el destino final, el que la gente pues tenga esa educación de separar la basura, de respetar los horarios que pase el camión a recoger la basura, de no tirar basura en la calle, bueno, de si no hay un lugar donde lo puedas depositar, tenerlo contigo hasta que encuentres el lugar idóneo. O sea, esas son las estrategias que se debieron de implementar o fomentar y no la prohibición. Entonces, este tipo de iniciativas son iniciativas basura. Eh, y uno puede decir, bueno, sí, ya tienen 10 iniciativas cada uno de estos grandes jóvenes prominentes y futuro, con su futuro político para seguir creciendo políticamente, ¿no? Pues estas malas decisiones de haber metido iniciativas basuras sí tienen una afectación muy seria para la población porque estas iniciativas nos cuestan a los ciudadanos. Y les voy a comentar por qué. Dice, altos costos y parcos resultados. Este tropel de iniciativas basura, como las califica Ana Silvia Arrocha, encargada del enlace de la Semarnat durante el 2006, menciona que solo entorpece el trabajo institucional, especialmente el de las cámaras legislativas, y también resulta costoso. Aquí es donde a nosotros nos debe interesar y decirle a los regidores, a los diputados, que cuando vayan a meter una iniciativa sea con un detallado trabajo, con una investigación, con un sustento y con un compromiso y con la certeza de que va a beneficiar al pueblo, porque si no, a nosotros sí nos afecta. Y acá dice, resulta costoso porque las actividades parlamentarias representan un costo exorbitante en el presupuesto federal, 4,730,471 pesos al año. Fíjense, todo ese dinero desperdiciado con iniciativas basura, lo que significa que cada una de las 131 iniciativas y reformas de ley que analizó, discutió y aprobó la Cámara de Diputados durante el 2008, ahora hay que ver cuánto nos cuesta en el 2023. Esto es nada más para que nos demos una idea de cuánto fue el costo en el 2008 y nos toca investigar cuánto nos está costando ahora el trabajo legislativo en la actualidad. Dice, en el 2008, representó un gasto de 36,110,466 pesos, de acuerdo con cifras publicadas por el periódico El Sol de México el 22 de diciembre del 2008. 3 años después, los costos aumentaron, pues de acuerdo con el estudio elaborado por María Amparo Casal, cómo y cuánto gasta la Cámara de Diputados, publicado en septiembre de 2011, a la Cámara de Senadores se le asignaron 3,570 millones de pesos y a la Cámara de Diputados 4,754 millones de pesos. El mismo estudio también indica que un día de sesión legislativa en la Cámara Baja tuvo un costo de 25,2 millones de pesos. Entonces, reunirse para meter iniciativas patito, iniciativas basura, nos cuesta, o en ese entonces nos costó 25,2 millones de pesos. Son altos los costos y parcos resultados que se perfilan a causa de estas absurdas iniciativas. Y pues se añaden sus cientos de detractores en todo el país debido a que estas medidas pues no resuelven nada. Y pues sí, a través del tiempo hemos visto que solamente nos lesionan, no solo por lo que nos cuesta este supuesto trabajo legislativo, sino porque todas las afectaciones que trae para después. Y bien, con las famosas iniciativas ecologistas que se metieron, pues hubo un revés. La verdad es que tanto la fauna como la flora tuvieron un decremento y pues hoy hay un caos en cuanto a lo que se pretendía originalmente, que era fomentar la reproducción de estas. Y bueno, ¿qué es lo que se puede ver?
que es innegable que la realidad prevaleciente en el campo está conduciendo al exterminio de un gran número de poblaciones de especies silvestres, pues lo cual torna indispensable tanto la regulación normativa como el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia de la Profepa. Em, Esto es muy, muy importante, ¿no? Porque, bueno, aquí ya nos toca como ciudadanos estar más pendientes y hemos visto que esta situación le tardó muchos años a los partidos degradarse o perder sus principios. ¿El PRI cuántos años estuvo gobernando? Más de 70, 80 años y se vino a desenmascarar con la presidencia de este, Carlos Salinas de Gortari. ¿Cuánto tiempo en que estuvo el PAN también? Fueron años para que también aterrizáramos, ¿no? El mismo Partido Verde. Sin embargo, lo que tenemos que tener muy, muy en cuenta es lo que está pasando dentro del partido Morena. ¿Cuánto tiempo tardó para poder el presidente lograr tener un movimiento fuerte, sólido, que se conformara primero en una asociación civil, que a través de las luchas sociales se vuelva un partido del pueblo y para el pueblo, un partido movimiento, y que en muy tan poco tiempo, en menos de un sexenio, ya ha perdido su esencia, ya en realidad incluso con las modificaciones que han hecho a los estatutos, los consejeros en las asambleas nacionales, pues han convertido nuestro partido ya en un partido Estado en donde al aceptar a este tipo de personajes en alianzas, como lo es personajes de un partido que no tienen un principio, que no respetan sus propios estatutos y que andan de aquí para allá, y que bueno, ahora vemos, principalmente aquí en nuestro estado, un gobierno que surge de Morena, pero en el cual están gobernando, pues, personajes que no son de Morena, al menos no en los cargos importantes en los cuales se toman las decisiones. Sabemos que hay personas del PRI, que hay personas del PAN, que hay personas del Verde ecologista, y que ya viendo su trayectoria y su historia, hemos visto que el Partido Verde, pues vino a, como buen parásito, a sangrar a nuestro partido. ¿Y qué es lo que tenemos que cuidar ahora nosotros como pueblo, independientemente del partido al que quieras militar? Porque a lo largo de la historia, les digo, todos los partidos surgen con un objetivo que es el de beneficiar al pueblo, pero en la manera en que han llegado ciertos dirigentes que no tienen principios, que no respetan los propios estatutos partidarios, los partidos se van corrompiendo y van perdiendo su esencia y de ahí pues podrán surgir otros, pero hasta que el pueblo no decida hacer valer su voz, su mandato, su poder, pues partidos van a ir y venir, ir y venir, y simple y sencillamente la historia se va a repetir. Aquí lo único que nos da tristeza es que nuestro partido, pues tanto que le costó al pueblo que lo crea y se suma por una esperanza de un cambio, pues hoy estamos viendo que este cambio no está. Y bueno, hemos visto que el crecimiento exponencial que ha tenido el Partido Verde ha sido gracias a esas alianzas que ha sabido hacer a donde está el poder. Por eso yo les decía la vez anterior en que, bueno, en el momento en que Morena empiece a perder tal poder y surja otro partido, el Partido Verde no va a dudar ni tantito en abandonarnos y pasarse a las siguientes filas. Y bueno, hoy nos tocó este análisis porque hay una situación que se está dando, ustedes saben de lo que acontece ahora en Coahuila, en donde las famosas encuestas
del partido Morena supuestamente favorecieron al señor Guadiana, pero tanto el Consejo Estatal o el Comité Estatal de Morena de Coahuila alzó la voz ante los agravios que se cometieron a los militantes por la forma en que se le otorgó eh, el beneficio al señor Guadiana, porque la convocatoria no salió en tiempo y forma, porque no fueron notificados, porque no respetaron la voluntad del pueblo. Ahí se dice que la mayoría de los militantes de Morena y la mayoría del pueblo está con el señor Mejía. Y bueno, obviamente hay una campaña en contra del señor Mejía en donde se le culpa de dividir al partido, ¿no? Entonces, en donde se corre el riesgo de que nuevamente los conservadores tengan el triunfo. Y bueno, ya anticipan que si eso llegase a ocurrir, pues es culpa del señor Mejía quien está dividiendo. Lo que no dicen es que antes de que se diera esta separación, el Partido Verde, que había estado en coalición con Morena, se va por la libre con su propio candidato. Desde allá hubo una separación y ahí no se dio tanto eco, no se dio tanto auge, no se le criticó al Partido Verde de causar división, ahí no se le criticó de la traición a la alianza que había antes. Sin embargo, ahora sí. Y esto pues tiene un trasfondo, ¿no? Porque es muy marcada la diferencia entre la aceptación al señor Mejía y la respuesta que está teniendo el señor Guadiana. Quiero aclarar que yo no estoy en una postura en donde pueda decir apoyo a uno o apoyo a otro, porque para empezar, no vivo en Coahuila, no conozco realmente qué es el trabajo, cuál es el trabajo que ellos tengan ahí, pero sí puedo observar cómo el partido manipula a los militantes conforme a la información, porque les digo, ha habido una guerra y les llaman divisionistas. Sin embargo, también es cierto que circuló un video de nuestro presidente en donde explica claramente qué es la lealtad y a quiénes los políticos les deben ser leales. Y él lo dice, no deben ser leal a mí o a ningún gobernante. La lealtad se debe al pueblo. Y yo creo que si pues el pueblo de Coahuila está realmente con el señor Mejía, lo vamos a ver en el próximo proceso electoral. Y ahí es donde se van a desenmascarar muchísimas cosas con respecto a la forma en la que el partido toma las decisiones para otorgar las elecciones. Y regresando al Partido Verde, insisto, esto lo han tenido muy bajo el agua, nadie ha dicho nada, nadie ha cuestionado, porque el primero en salirse de la coalición fue el Partido Verde, el primero en romper esta alianza, el primer traidor divisionista fue el Partido Verde, y ahí sí, pues todo silencio y calladito. Pero regresando al análisis del Partido Verde, yo les comentaba que además de las iniciativas basuras, también tuvieron una simulación con un famoso combate a la corrupción. Y aquí hay algo interesante que también descubrí y que les quiero compartir con respecto a ello. Resulta que en junio del 2012 el Consejo General aprobó una multa de 57,460 pesos en contra de la dirigencia del Partido Verde eh, por faltar a sus obligaciones con la autoridad electoral en materia de transparencia y el acceso a la información. Además, Jorge Emilio González ha sido continuamente acusado por actos de corrupción, en particular por aceptar sobornos por un monto de 5,567,113 pesos a cambio de permitir construir en zonas protegidas. Entonces, solamente para que veamos cómo se manejan a través de eslogans, a través de publicidad, pero en el campo de los hechos son todo lo contrario. Y esto es importante, a lo mejor no venía el tema, pero lo voy a relacionar, porque digo, de lo que hemos vivido se tiene que aprender. Y hace un ratito, minutos antes de iniciar, leí una nota en donde a la Contralora Reina Arceo
pues dice que no se está dando una cacería de brujas por la situación que se está dando con las personas del gobierno del estado, toda vez que trata de instalar nuevamente los comités y es la forma en la que ellos miden su transparencia. Les puedo decir ya por experiencia que estas prácticas también hoy puedo decir que son simulación y que son solamente espejitos que tratan de vendernos. En la administración pasada se han presumido reconocimientos por el combate frontal a la corrupción, se han presumido reconocimientos por la transparencia, pero que no son más que simulación. Incluso en esta administración en el 2021-2024, a unos días, un mes quizá, poquito más, poquito menos de que me dieran de baja arbitrariamente, se instaló el comité precisamente en la Secretaría de Desarrollo y se estaba instalando en las diferentes áreas para supuestamente el mismo personal evalúe y determine si algún trabajador incurre en alguna falta o si incurre en alguna cuestión de ética y moral. Y bueno, ante lo que se ha dado con los compañeros que han sido obligados a firmar su despido voluntario, ¿qué ha hecho? ¿Qué han hecho esos comités? Que son los vigilantes, que son directamente que están inmersos ahí. Ustedes recuerdan que al principio de las transmisiones hice denuncias de acciones que van en contra de, pues más bien, son parte de la corrupción. ¿Qué han hecho? ¿Quién ha investigado algo? Entonces ahorita lo tratan de implementar porque los gobiernos están acostumbrados a rendirnos cuentas por informes. Sus famosas campañas contra la pobreza, porcentajes de beneficiados y disminución de pobreza, pero cuando uno sale y ve la realidad de la población, te das cuenta que la pobreza va en incremento. La disminución en la delincuencia, en el índice de inseguridad, pero todos los días te estás viviendo un incremento, la inseguridad cada vez está mayor. Entonces estas acciones pues no distan mucho de la forma en que se ha conducido el Partido Verde. Ya no me extraña que sean propuestas de las mismas dirigencias del Partido Verde que se están haciendo al gobierno estatal y las están implementando. Aquí tenemos un antecedente de cómo van a terminar siendo los resultados. Y bueno, si ustedes quieren tener más información, esto la pueden investigar. Yo, la verdad es que estuve leyendo varios artículos, pero el que más me llamó la atención fue de la fuente msemanal.com por Juan Carlos Sánchez Olmos. Y este artículo lo publicó precisamente el 28 de abril del 2012. Entonces, imagínense con esta investigación los altos costos que hemos pagado los ciudadanos por iniciativas basura, cuánto no estaremos pagando ahora, ¿no? Y esto es importante que lo conozcamos porque ahora tenemos un Congreso en el cual, pues, no buscan ni para dónde ir, ¿no? Sabemos que nuestros diputados federales están metiendo iniciativas que contra el cibersexo, que contra la violencia digital, que contra, cuando creo que son temas que se pueden prevenir de otras formas sin tener que estar metiendo iniciativas que terminan siendo basura o simulación y que sí nos cuestan a nosotros los ciudadanos. Hemos hecho análisis, incluso ahora en los miércoles que estamos revisando ya las leyes de los trabajadores al servicio de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, de los ayuntamientos y organismos descentralizados. Hay artículos que ya están obsoletos, que son para lo que debieran estar trabajando los diputados, leyendo, revisando y actualizando. No se trata de meter iniciativas por meter a lo tonto, porque a la larga esto genera lagunas legales y solamente conflictúan más la situación de los mexicanos. Entonces, lejos de tener soluciones, tenemos más problemas y lo peor del caso es que a todos terminan costándonos. Y bueno, pues me voy a permitir ver si hay algún comentario en la transmisión de hoy, porque hoy sí estaba inspirada. Le digo que hemos estado investigando un poco más a fondo ahora que tenemos tiempo
Y yo creo que es importante, sobre todo cuando hablamos de lo que hemos vivido y que si nosotros no lo recordamos, estamos expuestos a cometer los mismos errores una y otra vez. Los saludos están para Conchita Carrillo, buenas noches. Muy buenas noches, Conchita, gracias por seguir las transmisiones. Daniel Barrera Camargo, buenas noches. Tengo una pregunta. Si el Partido Verde formó parte de la coalición con otros partidos, ¿cómo se le dio oportunidad de formar la coalición con Morena? Uy, muy buena pregunta y te propongo que esta la ampliemos en otro día para no extendernos hoy, pero en realidad la dirigencia, yo ya dudo que haya sido un error, más bien traía sus propios ruidos y lo que menos ha hecho es comprometerse para con los militantes del partido o para con el pueblo. En el 2018 era más que sabida la popularidad ya de nuestro presidente y al menos aquí en el estado de Quintana Roo esa coalición no era necesaria, lejos de ayudar, nos benefició. Y lo comprobamos, en el 2018 tuvimos un alto participación de votantes y ahí no se fue el Partido Verde en coalición con Morena. Sin embargo, en el 2021, cuando ya vio el crecimiento de nuestro partido, se pasa para acá, la dirigencia vende la idea de que el presidente necesita el Congreso mayoritario y pues como ellos tenían un alto número de militantes y que podían aportar a Morena, les permiten la entrada. ¿Cuál fue nuestra realidad? Que en ese proceso, en 2021, hubo nuevamente una baja participación ciudadana y lo cual pues reina el abstencionismo y bueno, hemos visto que el único que se ha beneficiado es el Partido Verde, sus integrantes y la popularidad no está como está. Pero es un buen tema de análisis en Barrera Camargo, lo vamos a tomar para un análisis ya más a fondo, con datos, con imágenes, para que sea más sustentado. Ceci Kaor, las iniciativas del Partido Verde en realidad son solo propuestas para que no digan que no aportan algo, pero en realidad no las analizan y mucho menos tienen una aportación real. Es cierto, Ceci, y lo hemos visto, ellos tratan de vender la imagen de que son los que más aportaciones hacen en los congresos, pero como expliqué hace un ratito, son iniciativas basura que no sirven para nada porque no tienen un sustento real y bueno, pues lejos de traer beneficios, han habido afectaciones, retrocesos y lo peor del caso es que esto nos cuesta muchos millones de pesos. Jair, el Partido Verde es un partido de whitexicans, clasistas y racistas. ¿En dónde está su cuota indígena, LGBT, afromexicanos? Cierto, Jair, esto es muy importante. Se supone que todos los partidos políticos deben de aportar una cuota indígena, no nada más de jóvenes, porque ellos sí se han escudado en que aportan sus cuotas jóvenes, es más, la mayoría de sus eh, representantes son jóvenes, pero no hemos sabido de la cuota indígena, no hemos sabido de su cuota LGBT y no hemos sabido de su cuota afromexicanos. Lo que sí se puede observar, y como dicen por allá, no, hasta un ciego a 2 kilómetros se daría cuenta, es que los militantes del Partido Verde son racistas, son clasistas. Veamos quiénes son las personas que están al frente de este partido. No vemos a un militante del Verde, un diputado con rasgos mayas, moreno. Son puros güeritos de ojos verdes, delgaditos, muñequitas, Kens y Barbies. Por eso le queda muy bien sus whitexicans. Son clasistas, son racistas. Y bueno, esto es algo que se comprueba. Hoy salió una nota justamente donde el secretario de Desarrollo Social, Pablo Bustamante, en sus oficinas aquí en Benito Juárez ha mandado remodelar. Y uno pensaría, cuando escucha el término remodelar, bueno, va a mejorar las instalaciones para que la gente que vaya a hacer algún trámite, pues tenga mayor comodidad mientras se le atiende. Pero no, resulta que las remodelaciones las hizo a su oficina, donde se tiene considerado un pasillo para que el señor entre directamente a la oficina sin tener que cohabitar o que convivir
con los compañeros de dicha secretaría. Entonces aquí es algo muy importante que tenemos que analizar. Imagínense si no quiere convivir con los propios compañeros con los que trabaja, si esa es su forma de actuar, imagínense qué tanta preocupación real va a tener para con el pueblo. Esto nos muestra qué tipo de persona es. Y véanlo, porque en el 2024 iba a salir y ya desde ahora ya empezó. Ahí lo vemos en sus campañas, en donde están promoviendo ahorita los huertos y los fertilizantes, ahí con su pala, arrojando tierra. No son actos más que hipócritas, falsos, en donde uno le preguntaría, ¿qué sabe él de lo que es realmente trabajar con una pala? ¿Qué sabe él de estar en el sol atendiendo el campo? Ah, pero ahí sí sale abrazando a viejitas, abuelitas, a las señoras. Por favor, ya basta de actos hipócritas, actos simuladores, donde pues nada más buscan engañar a las personas, pues para ganarse su simpatía y en el siguiente proceso electoral, pues contar con su voto. Pero bueno, si desde ahorita vemos la manera en la que desprecian el contacto o el trabajo con sus compañeros, ¿cómo nos verá a la población? Y ni qué pensionar de nuestra gente, nuestra zona indígena, de los grupos afro mexicanos, de los grupos LGBT, ¿no? Entonces, solamente para que vayamos viendo qué tipo de personas son. Son clasistas, son racistas y aquí nos toca pues decidir con todo esto que ya sabemos si queremos repetir la misma historia. Y bueno, ya para no cerrar el tema así como así, quiero recordarles algo que nos tocó al magisterio vivir precisamente el 14 de octubre del 2013. Hubo una fuerte represión, por no decir exagerada represión, en contra del magisterio en la explanada del Ayuntamiento de Benito Juárez. ¿Cómo olvidar ese 14 de octubre de 2013, cuando los maestros lo único que estábamos solicitando era una reunión con el entonces presidente municipal, Paul Carrillo? Y el personal de este señor engañó a los docentes porque les pidió que esperaran a que llegara el presidente municipal para atenderlos. Y mientras los maestros confiados que sí iban a una manifestación pacífica, tan es así que muchas maestras iban con sus niños, con sus bebés, algunas compañeras en estados embarazadas, porque lo que se quería era esa reunión. Mientras los hacían esperar de manera pues sucia, mandaron traer a la policía, quien desde arriba empezó a arrojar piedras para, bueno, alterar el orden que había y justificar una represión, la cual no se puede olvidar que hubieron gases lacrimógenos que nos lanzaron, una persecución que se dio por hasta el Parque de las Palapas, en donde los policías entraron incluso a lugares particulares en donde se les brindaba protección a los compañeros del magisterio para sacarlos, en donde detuvieron arbitrariamente y golpearon a maestros, a maestras. Y bueno, esto no termina ahí, porque todavía cuando son remitidos al MP, pues ahí todavía se les estuvo practicando violencia psicológica. ¿Y cómo olvidar? En ese 14 de octubre del 2013 iba justo la alianza del partido Nueva Alianza, que era el partido que representaba al magisterio, y no en vano perdió su registro, el partido del PRI y el partido del Verde, donde hoy la presidenta municipal, si no estoy mal, estaba como regidora en ese entonces. Entonces esto, pues nada más para que nos vayamos dando cuenta de quién es el Partido Verde, qué es el Partido Verde, un partido familiar que lo único que busca son intereses personales y que no tiene principios, no sé si tenga estatutos, ya hasta lo estoy dudando,
porque su ideología no ha sido congruente, se ha ido a aliar con el mejor postor, con el que le haga beneficiarse, y ese ha sido el motivo por el cual ha tenido un crecimiento tan rápido y que pues desgraciadamente llegó a Morena a contaminarlo y a causar todo el daño que ha causado. Y los morenos, pues sabiendo ya todo esto, si siguen callando, si siguen haciendo como que no pasa nada, si siguen respaldando lo que la dirigencia, eh, como dice Andrés Manuel, ahora se ha vuelto una mafia del poder, esté permitiendo, pues bueno, no seremos ingenuos, ya seríamos cómplices de lo que se da. Y por ello estamos también pues condenando a nuestras familias y a nuestra población. Y bueno, muchos dirán, yo les decía hace un ratito que no se trata de meter iniciativas, sino que hay que dar alternativas, pues ante lo que hemos visto tenemos una alternativa muy fuerte que está creciendo ya en todo el país, como lo es la Convención Nacional Morenista, que es un movimiento de morenos, no es otro partido, no es otro, o sea, somos los mismos morenos que nos estamos organizando en toda la República, pues para rescatar la esencia de nuestros partidos, para hacer valer nuestros estatutos, para hacer valer nuevamente que este partido que han querido convertir en un partido Estado, en donde los gobiernos sean, los gobernadores sean quienes impongan a sus delfines, algo de lo que siempre ha estado en contra nuestro presidente, y que lo ha demostrado en el campo de los hechos. Él se ha mantenido al margen de las decisiones del partido porque él no quería que nuestro partido termine siendo un partido de Estado. Bueno, pues hoy está en ese proceso de transformación. Pero los que realmente somos López Obradoristas, los que realmente queremos que la cuarta transformación llegue, los que realmente queremos un cambio para nuestro país, para nuestro Estado, no vamos a ser cómplices de la dirigencia de Morena, que hemos visto que pues solamente ha favorecido a este tipo de personajes del PRI, del PAN, del Verde en Morena, y que la forma de gobernar pues es completamente contraria a lo que ha trabajado nuestro presidente. Y para nosotros poder conservar todos estos logros que ha podido tener el presidente, tenemos que organizarnos como militantes y defender los principios de Morena, hacer valer los estatutos. Entonces, les invito a ser parte de esta convención nacional morenista. Ustedes pueden entrar en internet y leer cuál es el objetivo de la convención y sumarse, inscribirse. Y créanme que estamos teniendo buenos resultados. La ciudadanía ya no es, está tan desinformada como se dice, y los que realmente se dicen ser morenos, pues vamos a ser parte de esta convención. Los que simple y sencillamente quieran cerrarse los ojos, bueno, habrán decidido ser parte de la complicidad de estos partidos. Pues por hoy es todo, yo me despido, les agradezco su tiempo, su espacio, les recuerdo que pueden ver esta transmisión en YouTube, en Revolución de Conciencias en Cancún, y pues como siempre les pido me ayuden compartiendo esta información para que estos análisis lleguen a más población. Mientras más conozcamos nuestra historia, tendremos menos probabilidad de repetirla. Les deseo una bonita noche, un excelente fin de semana y nos vemos nuevamente el lunes a las 8:30 de la noche en otro análisis más. Tengan un excelente fin de semana. Pásenla bonito con la familia.